Guillermo Matamoros, encantado de recibirte. Y gracias, Jorge. Un gusto volver a verte y conversar de esos temas tan interesantes Sí, para el país. bueno, preocupante la situación de las concesiones en Costa Rica, ¿verdad? Con casi 26 años ya de haberse hecho la ley. Hey, lo que tenemos son 3 concesiones, nada más. Y, Sí, y con dificultades para ampliarlas y con, bueno, todos los problemas. O sea, somos lo más ineficiente. O sea, algo está pasando. Esa estructura no camina. O sea, con 4 ministros ahí incorporados en el Consejo Superior. La parte política y la parte técnica a veces no son eh, tan eficientes, por ponerle así. Aunque sí se logró en tiempo tuyo. Esas 3 concesiones básicamente fueron las que se estructuraron. Pero ahí vemos el Caldera, ahí sí tiene 3 figuras, ¿verdad? Distintas, ¿verdad? No es concesión, también es gestión eh, interesada y gestión concesión de interesada. servicios públicos. Y, Que hay de todo ahí, bueno, y es un puerto que está colapsado absolutamente. Sí. y que requiere rápidamente ingresar bueno, que ingrese capital fresco y que realmente se haga un Así es. proyecto Sí. de- para 20 años, que es más o menos siempre la vida útil de un puerto. Pero seguimos con esos problemas. A ver, Guillermo, contame un poco. Vamos a ver, efectivamente, yo creo que el tema tiene varias aristas. Efectivamente, tenemos una ley de concesiones que fue emitida en, en mayo de 1998, está próxima a cumplir 26 años, y en esos 26 años solo hemos sido capaces de llevar adelante 4 proyectos con las normas de esta ley. Está, digamos, lo que se llama la terminal de granelera de Puerto Caldera. Esta se gestiona con base en la ley 7762. Y como decías vos, además tenemos 2 contratos más, ¿verdad? Ahí, que es el de gestión interesada para lo que son remolcadores y concesión de servicios públicos para lo que es carga y descarga de O sea, esa es una mezcla es una mezcla de figuras jurídicas. legal que Así es. complicadísima, ¿no? Sí, que casi que, digamos, si usted quisiera encontrar una solución dentro del marco jurídico que regula hoy día la prestación de servicios en Puerto Caldera, es bien complejo. O sea, casi que lo mejor es hacer una nueva licitación donde incluís todos los servicios y le das a un solo Operador, concesionario, a un todo. solo operador, todos los servicios que ahí se Bueno, y prestan. hay que indemnizar a todos Es, sí, bueno, los contratos los están por vencerse, ¿verdad? están por verse, Esa es la ya. gran ventaja, ¿verdad? Entonces, al estar por vencerse, tener la posibilidad de hacer un nuevo proceso licitatorio e incluso si se establece así dentro de las bases, por supuesto ya tenés un operador que conoce cómo funciona eso, pues puedes darle alguna ventaja. O sea, eso es parte de la forma en que se diseñen las bases del concurso. Tenemos la carretera San José Caldera, ¿va? Que es la otra concesión que está funcionando hoy día bajo la ley 7762, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Iberia, y la terminal de Ese aeropuerto contenedores de ya Moín. entrando en problemas serios, ¿verdad? Por el volumen de Sí, claro, pasajeros que sí, está llegando sí, y el claro. tamaño y el concesionario tendrá que buscar Sí, soluciones, así ¿verdad? es. Digamos, siempre los contratos de concesión, digamos, lo que hacen es exigirle al concesionario un nivel de servicio mínimo, y cuando ese nivel de servicio se alcanza, digamos que lo que le ha pasado a la Ruta 27, que se alcanzó hace rato, hace como 10 años, el concesionario tiene la obligación de hacer una propuesta de ampliación. Por supuesto, tendrá que ver el Estado las condiciones que se están planteando y si eso no Bueno, pero factible para el llevamos interés 10 años público. con la 27. Así es. Y digamos, yo creo que el contrato no es un contrato perfecto, por supuesto. De hecho, digamos, eh, cuando yo llego al Consejo de Concesiones en el 2008 y vamos a concesionar el aeropuerto de Liberia y APM Terminals, que, bueno, el puerto de Moín, de contenedores, que hoy día es de APM Terminals, lo que hacemos es revisar el contrato de Caldera para ver cuáles son, San José Caldera, para ver cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y de hecho creo que, otra vez, ¿verdad? Como todo es perfectible, pero creo que los contratos superan en mucho
el contrato inicial, que es el de San José Caldera. Pero el contrato tiene las previsiones, a pesar de todo, y tiene, digamos, mecanismos. Por ejemplo, el contrato de San José Caldera tiene lo que se llama una cláusula de valor presente de los ingresos. ¿Esto qué significa? Que el concesionario dice, si yo tuviera que entregarle hoy al Estado, yo vendiera este contrato, lo que me falta de recuperar de la inversión que yo hice, más la proyección de utilidades y ganancias que yo hice es de tanto. Y entonces, es esa cláusula, digamos, si se fiscalizan bien los ingresos y se auditan adecuadamente, es posible que se dice que no, pero yo tengo mis reservas en esto, que es probable que se esté muy cerca de alcanzar esa meta, y eso significa, digamos, es una de las cláusulas una de las razones por las que el contrato de concesión termina. Entonces, si usted tiene un margen ahí, que hay que tener claro de cuál es el margen que hay, ¿verdad? Porque nada más que digan que no tiene sentido. Si hay un margen ahí, eso debe servir para negociar la ampliación, ¿verdad? Hoy día, digamos, que los temas de contratación pública en general cada vez se complican más, porque, por ejemplo, la ley de contratación pública, la nueva ley, que entró en vigencia en diciembre del 2022, no te deja hacer ningún proyecto de infraestructura que requiera expropiaciones si no tenés el 100% de las expropiaciones. Eso es lo ideal siempre. Pero yo creo que, digamos, en una adecuada programación de desarrollo de obras, no requerís tener el 100%. Pero me parece que una de las limitantes que va a enfrentar la ampliación de Caldera, de San José Caldera, va a ser precisamente ese tema. Porque no hay disponibilidad en este momento de todos los predios que se requieren para hacer las ampliaciones, especialmente en las partes de la carretera donde estamos a 2 carriles. ¿Qué vas a hacer con los puentes, por ejemplo, que los tenés a 2 carriles? Y así fue como el Estado se los entregó al concesionario, ¿verdad? Fue un aporte que el Estado le hizo, ¿verdad?, para bajar el costo de la inversión que se iba a hacer, y con eso modular los peajes, pero tenés que construir otros dos. Tenés que construir esos 2 puentes, ¿verdad? Y además tenés que ver qué haces con los puentes actuales, ¿verdad? Porque el contrato de concesión los dejó fuera de la responsabilidad del concesionario y le dejó al CONAVI la responsabilidad del mantenimiento y el adecuado funcionamiento de los puentes. Bueno, y la historia de los puentes no es solo la Ruta 27, sino en general de este país, ¿verdad? Es catastrófica, ¿verdad? No sé cuántos puentes, 1000 o más puentes están en condiciones graves, y bueno, la Ruta 27 tiene algunos que entiendo que si bien es cierto, no están tan mal como otros, sí requieren algún tipo de inversión para poder recuperarlos. La otra concesión es la de la terminal de contenedores de Moín, ¿verdad? Que esa se empieza a gestar en el 2009 y finalmente se adjudica en el 2011. Y por supuesto la terminal de pasajeros del aeropuerto de Liberia, ¿verdad? Que como vos decías, ya requiere una... Ya necesitas ampliar y dar más servicios. Sí. Incluso debería valorarse la inclusión de la carga como parte de los servicios que digamos el concesionario pueda prestar, porque hoy tenés separados pasajeros. Esa fue una decisión en su momento más política que técnica. Solo tenés pasajeros, lo cual, digamos, responde todavía a una realidad de la región, ¿verdad? Que se ha especializado en el desarrollo turístico. Sí, pero hay una zona franca, ya comienza a crecer. A haber otro tipo de actividad económica que no es solamente turismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vas a requerir, digamos, incluir dentro de la ampliación. Bueno, pero aquí sería una ampliación ya primero estaba el problema de la pista, ahí sí. El ministerio tiene que hacer una inversión, creo que sí, ya se empezó. En ese contrato lo que se estableció era que al cabo de 9 años, si no me equivoco, tenía que ampliarse la longitud de la pista. Para poder, digamos, un poco la idea de lo que se estaba era, dejemos que madure, claro. Exactamente, madure el aeropuerto, sea un buen atractivo para las aerolíneas, pero creció más rápido de lo esperado, y hoy se requiere una autopista que tenga más capacidad
para aviones mucho más grandes. Y creo que es parte de los trabajos que están haciendo ahora, ¿verdad? Finalmente, después después de como 13 años de que se inauguró el aeropuerto, eso había que hacerlo a los 9 años. Siempre vamos atrás, ¿verdad? En todo esto. Y ahora más bien estoy oyendo que en el caso de APM, que ahí se previó más bien que todas las ampliaciones se previeron por etapas, por fases, ¿verdad? Entonces, cuando se llegaba a unas determinadas condiciones, entraba la segunda fase de ampliación y si esas condiciones se superaban, se entraba a una tercera fase de ampliación, precisamente para evitar todas estas discusiones en las que estamos ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ampliar la ruta 27, ¿verdad? ¿Cómo abro ese contrato? Porque abrir los contratos de concesión es complicado, ¿verdad? Y entonces es donde puedes empezar a meterle la mano con criterios no técnicos, sino políticos. Y entonces precisamente para evitar esas cosas, en el caso de la terminal de contenedores de Moín, se establecieron claramente en los términos de referencia y en el contrato cómo es el proceso de ampliación, cómo se financia, ¿verdad? Todo eso está previsto, es parte, digamos, de la mejora que hay que ir haciendo a los contratos conforme vas avanzando en los proyectos, ¿verdad? Bueno, pero esa fue la última licitación que se promovió aquí en Atebos. En el 2011 se concesionó, o sea, tenemos 13 años de no hacer ninguna concesión en este país, ¿verdad? Y hemos intentado con el tren, intentamos con Ciudad Gobierno, intentamos con San José Cartago, ni qué decir la Ruta 1, ¿verdad? San José San Ramón, ¿verdad? Que fue la primera carretera que se concesionó, ¿verdad? Y más importante. Y, por supuesto, porque ¿verdad? estás hablando de que ahora muchas zonas francas se están yendo para esta zona. Para esa zona. ¿verdad? Y el crecimiento que van a tener es Así importante. Ya dejó de ser el foco solo Coyol y te están moviendo Sí. de lo que está pasando en Grecia, ¿verdad? Es fundamental la ampliación de la carretera, ¿verdad? Y Pero se hizo una parte nada más, porque este era un fideicomiso del Banco de Sí. Costa Rica, ¿verdad? Bueno, es que ahora que mencionar los fideicomisos, Sí. ese es otro tema, ¿verdad? O sea, Otra como, figura como sentimos que no nos funciona la concesión, ¿verdad? Porque la satanizamos, ¿verdad? Entonces busquemos otra cosa, ¿verdad? Y entonces nos fuimos a los a la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa, créeme por ley la obligación de ampliar una carretera, por Dios, ¿va? Si esa es la obligación del gobierno, ¿va? O sea, no necesito una ley para hacer eso, ¿verdad? Y entonces se crea el fideicomiso, se dice vamos a ampliar la ruta 1 por fideicomiso, incluso la carretera Cartago, que es la ruta 4, tiene un fideicomiso, tiene una ley para crear un fideicomiso para la ampliación de la carretera, ¿verdad? O sea, esas otro híbrido. Exactamente, ¿va? Entonces son de esas cosas, como no nos funciona, en vez de ver qué es lo que no funciona, lo mejoramos y seguimos, porque es que las concesiones no es un tema que lo inventamos nosotros, ¿verdad? O sea, tiene casi desde el siglo XIX funciona en Europa, ¿verdad? Y digamos, del siglo pasado tuvieron un auge y digamos son los que, por ejemplo, mueven la inversión en infraestructura en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, ¿verdad? Entonces... pero aquí como dicen que todo es corrupción, entonces... Así es. Ya comienzan esa es parte de la satanización. Satanización de Sí. todo, entonces todo paralizado, Sí. porque todo el mundo es corrupto. Así es. Y entonces empezamos a cargarnos de controles, ¿verdad? Que se convierten en fines, ¿verdad? Cuando control tiene que ser un medio para que las cosas efectivamente se hagan y bien. Y una transparencia que sea tiene que haber, informes. De cuentas y todo, claro. ¿verdad? Pero no en trabas, ¿verdad? Y entonces más bien lo que vamos es poniendo trabas y más trabas mediante los controles, ¿verdad? Que nos llenamos de control. Si uno revisa, digamos, todas las instancias que participan, cuando usted diseña un proceso de concesión de una obra, es impresionante, ¿verdad? Tenés a la ARECEP, ¿verdad? Que te va a fiscalizar o a regular toda la parte tarifaria para que estemos seguros que los modelos que estamos incorporando en los contratos sean modelos que responden a la naturaleza del servicio, que respetan principios de servicio al costo, más la rentabilidad que eso tiene que generar, la calidad de los servicios que se van a prestar, ¿verdad? Tenés a CETENA y al Ministerio de Medio Ambiente para que todos los temas ambientales estén bien manejados y bien tratados, no solamente durante la construcción, sino durante la operación de la obra. Tenés a la Contraloría, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de vetarte desde el cartel, ¿verdad? Hasta el contrato cuando lo adjudicas, ¿verdad? Y te audita permanentemente, ¿verdad? Los contratos, tenés a la Procuraduría, ¿verdad? Porque la Procuraduría tiene que ver con todos los temas de expropiaciones legales, exactamente, las firmas de los contratos.
tenés a la Defensoría de los Habitantes, porque está todo el tema de los derechos de todas las IAS, como digo yo, ¿verdad? Entonces, cuando tenés esa cantidad de instancias, ¿verdad? Y si además si estamos hablando de una carretera o cualquier proyecto, la municipalidad o las municipalidades que participan, todas quieren tener participación. El ICE más acueductos, alcantarillados. Es recope, todo. Es todo. Recope. O sea, es impresionante la cantidad de... Y entonces ahí es fundamental la coordinación. Y eso me lleva a algo que vos planteabas, y es, ¿tiene el Consejo de Concesiones la capacidad para hacer eso? Por sí solo no. O sea, yo un poco siempre cuento la experiencia de lo que se hizo por ejemplo, con la Ruta 27. Digamos, había un apoyo, una voluntad política de hacer las cosas, había un direccionamiento estratégico de parte de las máximas autoridades de gobierno, y entonces se crearon esquemas ad hoc de coordinación interinstitucional que permitieron que las obras pudieran realizarse. Entonces, todo lo que era reubicación de servicios públicos, había un equipo de trabajo donde está, digamos, liderado por algún funcionario del Consejo de Concesiones, pero tenía sentado ahí al ICE, a la AIA, a Recope, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y toda cualquier otra instancia que prestara servicios públicos. En la parte social tenía sentados al IMAS, al BAMBI, al Ministerio de Vivienda, al CONAPAN, el Ministerio de Salud, y se coordinaban todas las cosas, ¿verdad? Y después en la parte de fiscalización y control, digamos, incluso había una comisión con los tribunales para el tema de las expropiaciones, porque faltaban, por supuesto, muchas expropiaciones, y entonces había un compromiso junto con la Procuraduría de tener un circulante de expedientes para que el equipo de jueces que designaron para que trabajaran llevaran adelante todas las... Le pusieran, exactamente. Entonces, aceleraran todo. Y hacíamos reuniones todos los meses para ver cómo íbamos avanzando y cuáles eran los problemas que había. Por supuesto, a veces nos decían, no se puede, tenés que respetar las decisiones judiciales, eso es parte del sistema en el que estamos. Pero digamos, se crearon esos órganos ad hoc que permitían acelerar cualquier cosa. Pero había, digamos, detrás del funcionamiento de cada órgano de esos... poder político. Exactamente. Y entonces usted sabía que si algo no le funcionaba en el ICE, usted llamaba del hombre. Exactamente. Y llamaba usted a Pedro Pablo Quirós, que era el presidente en ese momento, y te resolvía los temas, ¿verdad? Porque había una voluntad política, eran proyectos país, ¿verdad? Hoy día no, o sea, cuando usted ve lo que pasa, por ejemplo, con el tren, ¿verdad? Donde el Incofer dijo, el proyecto lo hago yo, ¿verdad? Dejaron al Consejo de Concesiones a un lado, el que tiene experiencia, mal que bien, ahí es donde está la experiencia, es el Consejo de Concesiones, y entonces el proceso se hizo demasiado lento porque la gente tuvo que aprender cómo funcionaba eso, ¿verdad? Cuando tenías a la par que pudiste haberte apoyado, asesorado con el Consejo de Concesiones y haber llevado más rápido el proceso, y hoy posiblemente estaríamos ya en la fase de construcción del nuevo tren, ¿verdad? Yo estaba viendo que otra vez estamos haciendo, debe ser como el estudio número 18 de factibilidad, ¿verdad? Que hemos hecho desde principios de siglo hasta hoy, o sea, en 25 años hemos hecho 18 estudios, casi uno por año, y ahora se está haciendo uno nuevo, ¿verdad? Y que va a estar listo hasta en el 2025, o sea, con este gobierno no se hizo ya no se hizo nada, exactamente. Entonces, digamos, cuando tenés esa maraña, tenés que tener la capacidad de organizar a las instituciones y de ponerlas a coordinar, y eso requiere voluntad política. Si no existe esa voluntad política, y mano fuerte, mano fuerte, nada de que... Así es. Siempre en el marco legal. Así es, no te puedes salir, por supuesto. Porque si no, estamos en problemas. Exactamente. ¿verdad? Entonces, digamos, tenés un consejo que no tiene esa capacidad. Vos decías la conformación, yo creo que eso es parte del problema que tiene el consejo. Cuando tenés sentados ahí al presidente del Banco Central, al ministro de Hacienda, planificación y MOP. Y después está en el sector privado. El sector privado, sí. Pero colegios profesionales y no sé qué, bueno, a mí me parece que tiene que ser un consejo muy práctico, Sí. con mucha experiencia, que no tenga que ver, lógicamente la figura del ministro tiene que estar, pero no, ¿qué tiene que ver el Banco Central? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Hacienda? ¿Acaso el Ministerio de Hacienda va a financiar? No, no.
A mí me parece que hay que reestructurar un poco eso y hacerlo más permanente, con gente con gran capacidad y que el presidente, digamos, tome esto como un pilar, o sea que esto no es un proyecto que se pueden hacer en una semana, ni 2 semanas, ni que las ocurrencias, porque aquí todos son ocurrencias. Después hicieron las concesiones, bueno, meter un fideicomiso en un banco que no tiene ninguna experiencia, No. ¿sí? Sí. Con costos altísimos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, vamos a ver, yo sí creo que, digamos, por lo menos dado el marco institucional que nos regula y legal, por supuesto que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda juegan un rol porque, digamos, Bueno, hay endeudamiento. estar creando pasivos contingentes y puede ser necesario hacerle frente, pero no requerís que No el ministro requerís de que esté el Hacienda esté ministro, sentado ahí. pues que un Exactamente. representante. Eso lo puede, no, ni eso, Ni o sea, eso, vos lo ¿no? puedes hacer mediante un proceso, otra vez de coordinación, ¿verdad? Con las autoridades económicas, donde revisás y así como, digamos, se consulta un proyecto de crédito externo y se emite un criterio, pues igual aquí, ¿verdad? Siempre se hace, de todos modos, aun cuando el ministro esté sentado ahí y el presidente del Banco Central esté sentado ahí, siempre se va a las instancias técnicas y se consulta sobre el tema de los pasivos contingentes que pueda generar el proyecto. Entonces, digamos, pero no requerís necesariamente que esta gente esté sentada ahí. Además nunca llega el Sí, ministro y manda sí, sí, está muy ocupado, ¿verdad? Están muy ocupados. Además, no pueden delegar la representación, ¿verdad? Ese es otro problema. No la pueden delegar. Hoy día no se puede delegar, ¿verdad? Entonces, si el ministro no puede ir, la persona que llega ahí llegará a escuchar y a contarle qué fue lo que pasó, pero A mandarle el apunte, nada más. No puede tomar ninguna decisión, ¿verdad? Yo creo, y yo he venido insistiendo desde hace rato, incluso en una investigación que hice para la Fundación Aliarse, que nosotros deberíamos tener 2 instancias. Una instancia de muy alto nivel que esté adscrita a la presidencia de la República, y aquí no estoy inventando el agua tibia, ¿verdad? Digamos, así lo hizo en su momento Colombia, así lo hizo Honduras, así lo maneja Perú, e incluso Chile con un MOP muy fuerte, ¿verdad? Y tienen un Consejo de Infraestructura Pública que es, digamos, esa instancia estratégica que es la que ve todas las necesidades de creación de infraestructura en todas las áreas, ¿verdad? No solo en las carreteras, ¿verdad? Y los puertos y los aeropuertos, como ha sido hasta ahora, porque el MOP es el que lleva el liderazgo en esto, sino también, digamos, en materia de salud, en materia de educación, en materia de manejo de espacios públicos, en materia de cárceles. Entonces se ven todas esas necesidades y esa unidad digamos, de alto nivel es la que define algo que no tenemos nosotros, ¿verdad? Y que es fundamental, que es un portafolio de proyectos, ¿verdad? O sea, da gusto, digamos, ver todos los años en el Consejo de Infraestructura de Chile donde se discute cuáles son los proyectos que el año siguiente se van a concesionar. Y además los inversionistas saben que se van a hacer y se hacen, ¿verdad? Y hay controles rigurosos para determinar que efectivamente se están desarrollando. Y teniendo aquí los fondos. Eso es. O sea, que Costa Rica tiene fondos de inversión y fondos institucionales, sí, donde pueden participar en un negocio interesantísimo, ¿verdad? Sí. Donde estás ayudando a resolver los problemas de infraestructura, sí, que son gravísimos en este país. Vos decís algo que es muy importante. O sea, yo oigo mucha gente, incluso lo oyen en la Asamblea Legislativa, en medios, que dice, es que ¿por qué los fondos de pensiones tienen que irse a invertir afuera si tenemos tanta necesidad? Yo siempre pregunto, ¿y cuáles son los proyectos en los que usted quiere que el fondo invierta? No hay. No hay. O sea, si usted no tiene un portafolio de proyectos, ¿verdad? Lo que tiene son buenas intenciones, buenas ideas, ¿verdad? Nada más que nos quedamos en el plano de las ideas, pero no aterrizás proyectos concretos que se estructuren financieramente como debe ser, que se estructuren técnicamente como tiene que ser, y jurídica y ambientalmente, es muy difícil que la operadora de pensiones, porque además está obligada a invertir los fondos, no se los puede dejar guardados en la billetera. Además, no puede invertir directamente, no puede hacer, no. Tiene que emitirse bonos para que así es, tiene que haber algún tipo de instrumento financiero que es el que compra el fondo.
Pero eso lo haces desde la estructuración, o sea, vos perfectamente puedes estructurar un proyecto donde le pedís a los oferentes que tengan que titularizar los ingresos. O sea, lo puedes hacer y siempre te va a aparecer gente que estructura bien el proyecto o que, digamos que una vez que el proyecto se termina la fase de construcción y entra en operación para, digamos, disminuir los riesgos constructivos asociados al manejo de los recursos de los fondos de pensiones, recompren la deuda. Y eso es lo que, digamos, un poco lo que hizo la Ruta 27, ¿verdad? Pero ¿quién recompró la deuda de la Ruta 27? Los fondos de pensiones de Canadá. Aquí en Costa Rica el Banco Popular fue el único que arriesgó un poquito y lo han criticado terriblemente porque le regaló la plata a, por Dios, ¿va? Así es que esto es un negocio, ¿va? Eso no lo puede perder uno de vista, ¿verdad? Pero los fondos de pensiones de Canadá sí tuvieron la confianza de venir a invertir comprando los bonos, los certificados que la empresa emitió para refinanciar su deuda, ¿verdad? Entonces, digamos, mecanismos hay, recursos hay. Ahora, ¿cuáles son los proyectos? Y seguimos discutiendo si queremos hacer ciudad-gobierno con otra figura. Con otra figura, ¿verdad? Exactamente. Es increíble. Cuando la puedes hacer por utilizando concesión. la ley de concesión, ¿verdad? Claro. Y digamos, y no estás inventando el agua tibia, te puedes ir a Honduras, que desarrolló todo un centro cívico, ¿verdad? Que es lo mismo que la ciudad-gobierno nuestra, o te puedes ir a Chile, o te puedes ir a Perú, donde ya este tipo de proyectos se han desarrollado, incluso ver las buenas prácticas, si es que no estamos seguros de cómo se hacen, y traerse esas buenas prácticas al diseño del proyecto que hacemos, ¿verdad? Y es un proyecto que, digamos, por ejemplo, Ciudad Gobierno es un proyecto que es muy potable porque efectivamente el gobierno invierte muchos recursos en el pago de alquileres. Y con solo que recojas esos pagos de alquileres y si te pones a ver el mantenimiento de las obras, muchas veces edificaciones que cada gobierno que llega hace un montón de remodelaciones, invierte un montón de plata en edificios que no son de ellos. Bueno, pero todo eso te genera los ¿Cuánto llevamos para hablando? Yo creo que eso llevamos ya 12 años o 14, 15, no Mira, sé. yo Es impresionante sí, sí, cómo sí. este país... A mí Gastamos me tocó tiempo. hablar del Sí, claro. consejo de la posibilidad de hacer esta ciudad-gobierno. Sí. Y claro que tiene ventajas, ¿verdad? Sí. Ahora hay que redimensionarlo porque posiblemente ya con esta nueva posibilidad de trabajar en la casa, ya no necesitas ese montón de espacio, ¿verdad? Así es. Y ya la gente casi todos los trámites los hace en línea. En línea, entonces, no hay desplazamiento físico. A la pero institución. siempre se requiere Siempre la se requiere, presencia física y exactamente. no tener que andar ahí peregrinando por todo el claro. país. Pero vuelve lo mismo. Cada gobierno llega con su propia inventiva a hacer nuevos cambios. Sí. El tren es un caso impresionante, ¿verdad? A mí me llama la atención la conformación, para seguir con la idea de crear un órgano o una instancia de muy alto nivel, adscrita a la Presidencia de la República. Yo creo que desde ahí es donde se le da el impulso, se puede hacer toda la coordinación. Y tenés al Consejo como una unidad técnica, que es la que se encarga de estructurar los proyectos. Y no, a mí no me parece que el Consejo, esa es una posición muy personal, que el Consejo gestione ya los contratos. Los proyectos en operación no deberían ser gestionados por el Consejo. Déselo a la institución que es experta, la que sabe de carreteras, se supone es CONAVI en este país, el que sabe de aeropuertos es la Dirección de Aviación Civil, el que sabe de puertos, en el caso de Limón, es Habdeba, en el otro lado es INCOP, ¿verdad? Entonces, dele al experto la gestión de las obras, pero todo el proceso, hasta que se termina la construcción, ahí es donde el Consejo puede acompañar. Y el Consejo después puede acompañar también en la fase de operación, pero con una visión más de asesoría, de supervisión, si se quiere, ¿verdad? Para meterle más controles, pero bueno, ahí no importa. Pero entonces tenés al Consejo muy concentrado en un tema y muy operativo. Y tenés a los expertos en los temas técnicos en el Consejo. Y tenés a los encargados de política pública y de dirección estratégica del desarrollo de infraestructura pegados a presidencia y coordinan a la par. Hoy día hay un proyecto de ley de APPs, digamos, la APP es la Asociación Público-Privada, es un concepto, es como el concepto sombrilla, ¿verdad? Y ahí tenés
en el caso nuestro de las concesiones de obra pública con servicio público o el reciclaje de activos, que es una figura que se incluyó para ver si era posible que lo que ya estaba construido le diéramos mantenimiento, pues ni ahí hemos podido hacer nada. Tenés la gestión interesada, ¿verdad? Que en realidad es una figura que no está como tal regulada, sino que es un contrato que llama la Ley de Contratación Pública de Tipos Abiertos, pero digamos ya hay experiencias, digamos el aeropuerto Juan Santamaría, los remolcadores en Caldera se han desarrollado por gestión interesada. Y tenés otras formas, digamos por ejemplo en salud, si uno ve el funcionamiento, hoy día cómo operan los contratos que tiene la Caja con las cooperativas de salud son auténticas APPs y que han tenido un proceso de maduración de 30 años, ¿verdad? Que les permitió evolucionar, hacer hoy día una APP en salud, donde digamos es donde a los países les ha costado más dar un paso en esto, porque es un servicio esencial, ¿verdad? De mucho cuidado. Y nosotros tenemos cuatro contratos de ese tipo, donde la cooperativa no solamente aporta las instalaciones físicas y el equipamiento, sino todo el personal que da los servicios de atención primaria. A costos bajísimos comparado con lo que le cuesta a la Caja. Y con un nivel de satisfacción muy alto de parte de los usuarios de los servicios. O sea, uno revisa las encuestas que aplica la Caja a los usuarios, y digamos el nivel de calificación siempre es muy alto, ¿verdad? Porque digamos cuando tenés este tipo de contratos, la clave es la calidad del servicio y la satisfacción del usuario con el servicio que se presta. Y si no se cumple con ciertos estándares, castigás al concesionario. Pero aquí tenemos este caso donde nosotros hemos ido mucho más allá en relación con otros países, donde no solamente, que muchos los que hacen es construimos el edificio, lo equipamos y le damos mantenimiento a eso, pero los servicios no los prestamos. Nosotros sí tenemos a la gente prestando los servicios, ¿verdad? Entonces, en un tema como ese, hemos sido capaces de crear alianzas público-privadas. Digamos que no es estrictamente aplicable la ley de concesión, porque la ley de concesión es de obra pública. Aquí tenés de obra pública con servicio público, es más o menos lo mismo. O sea, entonces, pero están excluidos ese tipo de contrataciones de la ley de concesión. Entonces yo creo que la ley de APPs es una buena iniciativa, pero hay que afinarla para que realmente sea respuesta. Si no, nos vamos a quedar con una ley mucho más mala, creo yo, que la ley de concesiones que tenemos hoy día, y que arrastra los mismos pecados de la ley de concesiones. Por ejemplo, no puede ser que nosotros tenemos como país un modelo híbrido. ¿Esto qué significa? Copiamos el modelo chileno, donde, digamos, el MOP, en el caso de Chile, es el líder en todos los procesos de concesión que lleva adelante el país, nosotros tenemos eso, ¿verdad? Metimos al Consejo de Concesiones en el MOP, pero resulta que la administración descentralizada, por nuestro esquema de autonomías, si quiere, se apoya en el Consejo, si quiere no. Entonces, digamos, es un poco lo que ha pasado con el tren, por ejemplo, ¿verdad? El Incofer dijo, yo puedo. Bueno, no ha podido, ¿verdad? No ha podido ni va a poder. Pareciera, ¿verdad? Pero tenés, digamos, entonces, si estás hablando de una institución autónoma, el Consejo no se puede meter. Entonces, cuando tenés ese modelo híbrido, digamos, dependés únicamente de lo que el Ejecutivo puede impulsar. Cuando, digamos, si uno revisa el foco de inversión pública. Acueducto Secretarial. Por supuesto. No ha podido. El ICE. No ha podido traer el agua de Orosi. Así es, ¿verdad? Y tenés al ICE y tenés a la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Que tienen planes de inversión multimillonarios que podrían gestionarse bajo la figura de la concesión, ¿verdad? Pero el Consejo no puede meterse ahí, excepto que haga un convenio y le diga, ayúdeme, acompáñeme. Pero entonces, por eso es tan importante que tengas una instancia de alto nivel que coja todos esos proyectos y le dé dirección de país. Y digamos, es parte de la dirección política. El gobierno no se mete en las autonomías, en los temas de administración, entre comillas, ¿verdad? Cuando nombras un presidente ejecutivo que va a los consejos ampliados, pues estás teniendo injerencia, pero digamos, respetemos la autonomía ahí. Pero lo que es la dirección política, la dirección estratégica, la puedes manejar desde ahí. Y digamos, si puedes hacer, que es parte de las autonomías que tienen
algunas instituciones como la Caja o el ICE o Acueductos les da para que en sus reglamentos de contratación pública puedan incorporar el uso de estas figuras y incorporar los convenios con el Consejo de Concesiones sin perder su autonomía. Es un esquema de ejecución que estás planteando, vos seguís siendo, digamos, la institución sigue siendo la propietaria del proyecto y le empezás a dar dirección a esto y sobre todo tener un portafolio de proyectos. O sea, hoy día usted pregunta, Mideplan te presenta un poco de cosas que la gente va a instruir ahí, pero otra vez son ideas, o sea, no son proyectos, ¿verdad? Y si te esperas a tener el proyecto totalmente estructurado, financiera, técnica, legal, ambiental y fiscalmente, pues se llevará un montón de años antes de que Mideplan te lo reciba, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un portafolio de proyectos, es muy difícil que nosotros como país podamos avanzar. Y yo creo que ese es el otro pecado que hemos tenido, un Consejo de Concesiones con capacidades muy limitadas, con competencias muy limitadas y sin un portafolio de proyectos que te diga tenés ideas nada más. Nada más. Ideas. Sí. Y además, por ejemplo, cuando va a seguir con el órgano... Ocurrencias algunas veces. Exactamente. Digamos, vos ves, por ejemplo, el Consejo de Infraestructura de Chile, que es el que le da dirección estratégica al tema de concesiones, está integrado por los expresidentes. O sea, es para que veas la visión de país de la importancia que se le da a la infraestructura. Y yo me traigo a cada presidente, ¿verdad? Desde Ricardo Lagos hasta iba a decir Piñera, pero ya se murió, sí, ¿verdad? Ya falleció. Pero están todos sentados ahí, Michelle Bachelet. Y estamos con un gobierno socialista, que vaciló. Así es. En Chile, pero sí. Ahí está, sigue impulsando todas las inversiones. Es que si hay algo que mueve la economía es el desarrollo de infraestructura. Sí, ¿verdad? Pero no podemos seguir con celos, con ocurrencias y con un montón de... Y esas desconfianzas. Y este discursito de algunos políticos que lo que quieren es paralizar el país, porque para ellos todo es corrupción. Así es. Y aunque haya toda la transparencia del mundo, entonces todo es corrupción. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Nada. Sí. Yo creo, es que otra vez, lo que ocupas es una voluntad política para llevar adelante estas cosas. Y si usted piensa que hay corrupción, pues corrija los focos de corrupción, ¿verdad? Sí, claro. Precisamente. Y eso te lleva a otro tema, digamos que es el adecuado análisis de los riesgos que está asociado a cada proyecto, ¿verdad? Porque además cuando haces una buena identificación de riesgos, no solamente tener la capacidad para mitigarlos, sino que además sabes qué riesgos el Estado va a asumir y qué riesgos asume el privado. Y hay que decírselo al pueblo también. Así es. El discurso político... Sí. Hay que decirle, bueno, mire, la 27 tiene estas y estas limitantes, fue hecha para este plazo, todo, esa transparencia y esa rendición de cuentas hace que las cosas se vean diferentes. Pero todo el mundo dice, no, ahí se están ganando un montón de millones, yo paso todos los días y gasto no sé cuántos, 60,000 pesos al mes, y ahí, bueno, es una corrupción terrible, bueno, entonces... un proyecto que ha sido relativamente exitoso, que yo no sé qué haríamos sin la 27, ¿qué haríamos? Sí. Vamos a seguir posponiendo, y ahí está la ruta 1 a San Ramón. ¿Cómo es posible? Ahí está, hicieron unas ampliaciones nada más ahí, y después de haber gastado un montón de millones en la parte de ingeniería del Banco de Costa Rica, alguien llegó y dijo, no, esos salarios son muy altos, hay que paralizarlo. No, o sea, Costa Rica está colapsada y no entendemos que si queremos avanzar, tenemos que tomar riesgos, ¿verdad? Sí. Y que el que no toma riesgos, no se equivoca nunca, no hace nada, nunca va a ser corrupto. Exactamente, así es. Entonces, es que falló por esto, y sí, falló, pero fue porque tomó decisiones. Sí. Como dice una buena amiga mía, que si te juzgan sea porque metiste la pata, pero no porque metiste la mano, ¿verdad? O sea, ahí siempre las cosas no son perfectas, ¿verdad? Pero si usted piensa efectivamente que hay corrupción, entonces busque la forma, digamos, en algún momento, ahí con un grupo que siempre hablamos de estos temas, estuvimos valorando la posibilidad de crear un observatorio
de desarrollo de infraestructura, que precisamente su función fuera esa de estar, digamos, transparentando todos los procesos de contratación que en materia de infraestructura que hace el Estado, pase, como vos decís, para informarle al ciudadano. Dice, Cómo- nadie entiende, por ejemplo, así qué es lo que pasa con la carretera Limón, que se hizo en tanto, bueno, es que fue posiblemente no habían planos, no habían expropiaciones, todas las instituciones que tenían que dar servicios no lo dieron, las municipalidades, los pueblos que se afectaron, los accesos, en fin, hay que hacer cambios importantes, o sea, y tiene que estar a nivel, como decimos, de un Consejo Superior que esté pegado al presidente de la República, para que el presidente sea el líder, para que mueva las cosas. Y aquí yo le voy a robar una frase a mi buen amigo Federico Villalobos y dejar la perspectiva de cortar cintas, ¿verdad? Porque los grandes proyectos de infraestructura se llevan mucho tiempo. Claro. O sea, puede ser más de un gobierno. Así es, exactamente. Entonces, uno como, digamos, como autoridad política y pública debe tener claro hasta dónde voy a llegar yo con el proyecto. Y tengo que hacerlo bien, porque a veces también como pasa eso, le tiro la pelota al que viene y que el problema se lo coma el que sigue. No, hay que hacer las cosas bien desde el principio, ¿verdad? Y hay que hacerlas bien por el país, no por quedar bien yo, no porque el que venga no tenga complicaciones, no, es que el país es el que al final termina pagando las cosas que no hacemos bien, ¿verdad? Pero sí hay que perder esa perspectiva, ¿verdad? De qué sí y qué no se puede terminar, y pasará como pasa, digamos, que yo creo que en algunos casos ha sido así, ¿verdad? Hay cambio de gobierno y el que sigue viene y continúa ciertas obras y las termina y se lleva el mérito es el que cortó la cinta, pero eso qué importa, ¿verdad? Al final la obra se hizo porque el país la necesitaba, ¿verdad? Pero si yo estoy pensando que voy a hacer infraestructura, todos los proyectos, yo soy el que va a cortar la cinta, me fregué. Porque yo creo que entonces es donde hacemos cosas muy chiquiticas, ¿verdad? Sin mucho alcance, y no nos preocupamos por hacer lo que es realmente grande y relevante para este país, que todos necesitamos que cambie, que se mueva, ¿verdad? O sea, no puede ser posible, ¿verdad?, que uno recorriendo 16 kilómetros entre la sabana y la entrada hacia la Guásima, tarde a veces hasta 2 horas, ¿verdad? O sea, no puede ser posible, ¿verdad? O que para moverte por San José, No, como pasó los primeros días de las obras del puente de los Ledesma, yo estuve 1:15 parqueado en el Paseo Colón, ¿verdad? 1:15, sí. O sea, recorriendo 400 metros, ¿verdad? Eso no puede ser posible, ¿verdad? No podemos seguir así. Pero ya yo no sé cómo es que pero se reacciona tampoco, con eso. Vamos a ver, habrá que cambiar la ley. Mira, si queremos ampliar la perspectiva de que la figura de la asociación público-privada tiene que aplicar a más tipos de obras, sí, educación, claro, salud, yo creo que sí hace falta, porque la ley de concesiones limita mucho. Ahora, puedes cambiar el artículo de la ley de concesiones que dice que no se aplica a salud, y entonces, digamos, reescribís eso. O bien, te vas haces una nueva ley y entonces ahí, ahora sí, digamos, pensás, por ejemplo, todo el modelo de gobernanza. ¿Cuál es el modelo de gobernanza ideal y con toda la institucionalidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues no puedes dejarla de lado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que ese modelo de gobernanza funcione, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la planificación, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la obligación de tener no ir a registrar a Mideplan ahí con un poquillo de información, un proyecto, sino tener un verdadero portafolio de proyectos donde los proyectos estén bien estructurados, esté priorizado qué vamos a hacer con asociación público-privada y qué vamos a hacer con financiamiento tradicional, ¿verdad? Ese tipo de análisis, ¿verdad? ¿Quién va a liderar estos procesos, ¿verdad? En la parte técnica, ¿a quién le toca, ¿verdad? ¿Cuál es el rol y la importancia de la permanencia de la gente técnica. Así es. Pues no puedes estar cambiando continuamente, o pasar lo que pasó ahora, que en cuestión de 2 años se han cambiado como 3 o 4 directores. Sí. En el Consejo de Concesiones. O sea, no puede ser. Por la cuarta directora. El Consejo de Concesiones tiene que ser un organismo técnico. Así es. Y la persona tiene que ser muy bien calificada
Y es, como vos decís, es un organismo que está muy ligado al presidente, Así es. pero con cierta autonomía, por lo menos, para poder operar como debe operar, ¿verdad? Sí. Por eso es tan importante, digamos, separar la dirección estratégica, la dirección política de la parte técnica, ¿verdad? Porque al final las dos tienen que hablarse, ¿verdad? Pero no todo podemos hacerlo con criterio político, ni todo con criterio estrictamente técnico, porque si no, no avanzamos en la dirección que necesitamos avanzar y con la rapidez que requerimos. Bueno, Memo, yo creo que es una cátedra. Sí, va. Ahí es la podemos experiencia. seguir hablando, ¿va? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Jorge.